Bienvenidos a una nueva edición de Urbanos por la señal de Arinfo TV, como todas las semanas, en esta idea de ir construyendo una agenda alternativa de nuestra ciudad, obviamente en materia de urbanismo, patrimonio y medio ambiente, como lo estamos realizando desde hace bastante tiempo. Hoy vamos a tener un invitado realmente de lujo, que es el arquitecto Rodolfo Livingston, un hombre que tiene muchas obras realizadas en materia de arquitectura, docente universitario, pero esencialmente una persona comprometida con el destino de nuestra ciudad y obviamente también con el de la gente que la habita. Hoy vamos a hablar con él de la actualidad de la arquitectura, de la ciudad y de su especialidad que ha creado él, que es la arquitectura de familia, para que nos cuente un poco de qué se trata. Así que vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida empezamos a dialogar con Rodolfo Livingston. A la noche el ciclista es difícil de percibir. Aunque veas, no quiere decir que te vieron. Todos los elementos que utilices para hacerte ver anticipan tu presencia en el tránsito. Luz blanca adelante, luz roja atrás, ropa clara o chaleco y reflectivos. Ilumínate. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Seguimos en Urbanos ya con la presencia del arquitecto Rodolfo Livingston, a quien le agradecemos la presencia y saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y con una mención hace muy poquitos días, ¿no?, en la legislatura porteña, que lo destacó como personalidad de la cultura, un homenaje y un reconocimiento importante que me decía hace un ratito que lo sorprendió. Sí, me sorprendió que hubiera un reconocimiento desde la política, ¿no? Uh-huh. Lo originó el diputado Camps y después hubo muchas elecciones. Uh-huh. Diputado Fuchs también. Yo sí me sorprendí y me gustó también toda la cantidad de gente que fue. Y me hizo reflexionar sobre lo que yo hacía. Siempre lo pienso, pero ¿cómo se dieron cuenta estos diputados, no? Porque, por ejemplo, la academia de la profesión no lo tiene muy en cuenta. Uh-huh.
aunque cada vez más, ¿no? En general yo soy un chico que se porta mal. Y es culpa mía, porque los he criticado mucho, no en Buenos Aires o en la Argentina solamente, sino en el mundo. En la región también. La Facultad de Arquitectura apuntan para otro lado. Entonces soy muy crítico, por lo tanto a mí me invitan mucho más las agrupaciones estudiantiles que las academias. Las academias. Pero últimamente está cambiando la cosa. Nidia Marinaro consiguió hacer un curso en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, un curso de arquitectos de familia con familias reales, cosa que es inédito eso, que vayan los clientes a la facultad. Pero es totalmente lógico. La práctica con los interesados, la gente, los arquitectos estaban muy contentos. 3 años seguidos van ya, que atendemos clientes, como hacen los médicos en los hospitales, ¿no? Los clientes con sus casas. Y esta es una especialidad porque en ninguna otra actividad de proyecto de arquitectura se consulta a los clientes. Sí. Se hacen expedientes, se hace un centro cultural, una biblioteca, un aeropuerto. ¿A quién consulta por un aeropuerto? Después lo mandan a comprar chocolates por fila, así, los hacen pasar por largos recorridos para ir al baño y cosas por el estilo. Pero los clientes no existen. Y entonces en la facultad, que están pensadas todas para los grandes trabajos, los clientes tampoco existen. Y en la arquitectura de familia no puede ignorarse eso porque son los habitantes y se hacen valer. Dicen, no, la plata es mía, en la casa vivo yo y esto no lo quiero. Claro. Entonces, es no solamente cómo reformar las casas, sino cómo entender a los clientes y cómo hacer que ellos entiendan algo que a veces es nuevo, porque rompe con prejuicios. Por ejemplo, la cocina como algo secundario todavía está vigente en los proyectos, incluso en proyectos caros como Puerto Madero. Claro. Son cocinas fideos de 1,5 metros de ancho, y donde una persona solamente cabe enfrentando una fila mirando azulejos. No es lo que debería ser una cocina. Y así hay muchísimos errores que se vienen repitiendo. Enormes livings a veces, o a veces no tan enormes, y cocinas ínfimas. Y la gente resulta que está en la cocina. Y eso obedece a que no se tiene en cuenta a quien va a usar el lugar, digamos, ¿no? No, y el mismo que lo va a usar tampoco se da cuenta. Repite lo que las cocinas que ve. Claro. Además, todavía tiene vigencia, cada vez menos, la idea de que es la parte fea de la se casa. esconde. Sí, claro. Antes el baño también, ahora el baño lo metieron adentro de los dormitorios. Pero todavía queda, todavía hay gente joven que me dice, no quiero que la visita vea los platos. ¿Cómo la visita? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Sí, es papá, mamá, mis amigos. ¿Y qué pasa con tus platos? Todavía quedan esos prejuicios, cada vez menos. Incluso ya la cocina cambió de estatus social. ¿Quién hubiera aceptado antes que un hijo le dijera, papá, quiero ser cocinero? ¿No? Y actualmente es una profesión digna. Hay programas de radio, de televisión, etc. Entonces las cosas van cambiando y yo desarrollé una técnica para entender a los clientes y para que ellos sean capaces de abandonar algunos prejuicios. Es muy interesante cuando se produce la reforma, claro, porque las reformas de las casas se llevan el 70% de toda la construcción y es invisible. Invisible para los gobiernos, invisible para los consejos profesionales. Nadie habla de reformas. Yo me acuerdo hace 30 o 40 años que yo llegaba con mi valija a ver las casas y me encontraba con algún colega y decía, ¿y eso qué es? ¿Qué haces vos? ¿Qué estás haciendo? Reformas. Y bajaban la vista. Reformas, sí, yo también estuve en eso. Ahora ya se animan a decirlo, ¿no? Sí. Y es muy interesante cómo obliga a pensar y a encontrarse con los clientes y los contentos que quedan después de haber hecho algo que no era lo que ellos pedían, pero que quedó siendo lo que ellos deseaban y deseaban. por ahí no sabían. Exactamente, exactamente.
Y hay todo un trabajo muy importante que hizo también a través de algunos libros con las famosas casas chorizo, ¿no? Que eran tan importantes en la ciudad y que también se trabajó mucho en rediseñarlas, ¿no? Todos los días, semanas, me aparece en el estudio una casa chorizo. Son cuadrados de 4x4 en fila, y a veces hay filas, pasillos largos con varias casas chorizo chiquitas. Mucha gente vive ahí, ¿no? La medida es 4 de alto, 4 de ancho, 4 de largo. En los departamentos actuales es 3. Claro. 320, claro. 330, 310. Y bueno, el principal problema de la casa chorizo es que hay una fila de cuadrados y para ir de una punta a la otra habría que pasar por adentro. Entonces eso no puede ser. ¿Cómo se resuelve eso? Y ahí empiezan los errores. La gente a veces achica todos esos cuartos y hace un pasillo pegado a la medianera, y es un tubo angosto y oscuro, espantoso, porque la única solución que se les ocurre es imitar un departamento. Y es muy interesante las soluciones que hay con las casas chorizo. Parece una nueva forma de la arquitectura. Patios interiores, porque cuando la gente piensa su casa, no piensa en el aire libre, curiosamente. Dice, quiere un fondo, quiere un jardín, patio, pero cuando hace una reforma, le gana al patio. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Sí, yo a veces, clásico, por ejemplo, hace falta un cuarto más. ¿Y a quién llamaron ellos? A un albañil. ¿Y el albañil qué busca? Un agujero donde construir. Ese agujero es el patio. Y ahí viene la frase terrible, esa: le ganamos al patio, le ganamos 2 metros al patio, tenemos acá, ya tenemos las paredes. Entonces le gana el patio y oscurece 3 o 4 ambientes. Eso es clásico. A veces es al fondo. El fondo es el lugar más lindo. Mira el jardín, cuando hay jardín. Entonces ahí construyen. Todo el tiempo caen esos casos. Y es otra manera de pensar. ¿Cómo lograr un cuarto más sin arruinar el patio? Es un clásico eso. Y sobre todo cómo resolver varias cosas al mismo tiempo. Entonces hay que preguntar cosas que aparentemente no tienen nada que ver. El interrogatorio es muy importante. Yo perfeccioné una forma de escuchar, que en realidad no es escuchar solo lo que él quiere, lo que la familia quiere, sino es una forma de obligarlo a pensar. Por ejemplo, el que está allá, ahí hay gente que ya empezó la obra con los albañiles, está construyendo en el patio, va a oscurecer los ambientes. Entonces, yo tengo que parar eso. ¿Cómo hago? Le digo, decime, ¿por qué compraste esta casa? ¿Qué era lo que buscabas? Ah, por el patio. y ahora te quedas sin patio. ¿Y qué otra forma hay? Ese es otro tema. Porque hay otras formas. En fin, a mí me encanta mi trabajo. Porque después me encuentro con los clientes y me dicen, me cambiaste la vida. Además logramos una cosa en el estudio, que tengo chicos jóvenes, porque los cursos que estamos dando en la facultad es un yacimiento de arquitectos de familia. Claro. Yo tengo ahí una cantidad de gente. ¿Y qué empecé a decir recién? Y que se va armando, digamos, un semillero de... Sí. Con esa mirada, ¿no? Sí. Ya aprenden a preguntar. ¿No? Aprenden a decir por qué. Además, otra cosa que he introducido es el tiempo. La mirada al futuro. Porque un albañil, ¿qué es lo que llama a la gente? O ni siquiera llama al albañil. La gente cree que la casa es una cosa muy sencilla que la puede hacer. Piensa en lo que necesita ahora. Pero la vida sigue. Marcelo, que tiene 10 años, en cualquier momento es un adolescente y se quiere ir. ¿Qué casa queda? Y además él se quiere ir y el abuelo hay que traerlo ahí. Va cambiando, va mutando. Va evolucionando la familia y la casa acompaña y tiene que acompañarla bien, de tal manera que siempre quede una buena casa, hasta incluso que se vayan de esa casa y la puedan vender bien. Eso yo siempre se lo explico a los clientes, que de tal manera que su plata no está gastada, sino invertida.
Y la gente, la mayoría de las casas, porque hay casas y departamentos, el 70% de las casas, calculo entre el 60 y el 70, han sido reformadas una o más veces. Y las reformas, lo que prevalece es el patio techado, la galería techada, etcétera. Entonces uno piensa, después venimos nosotros y hay que tirar a veces algunas cosas, sacarlas. Digo, son dos reformas, la que hicieron primero y la que hacemos nosotros. Si solamente hicieran una en toda la ciudad de Buenos Aires, serían millones de metros cuadrados. A lo mejor se resolvería el problema de la vivienda. Claro. Porque está todo mal. La gente que busca una vivienda llega a esa conclusión. Todas las cocinas son oscuras, todas las cocinas son estrechas, y muy de vez en cuando aparece una casa no maravillosa, sino lógica. Sí, y esto también, ahora hay una discusión con respecto al tamaño también de los departamentos, ¿no? Dicen que cada vez tienen que ser más chicos, más maleables para, digamos, que la gente lo pueda usar, pero como que se está, algunos dicen que hay que reducirlo. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Hay cosas que se pueden reducir. Por ejemplo, para un niño no necesita un cuarto de 4x4, porque llena el piso de ropa y de cosas. Las ventanas las tapa con estampillas. Entonces, un niño puede vivir en ciertos casos, cuando hace falta mucho espacio, en 220x2. Ese es el espacio del camarote del capitán de un barco, utilizando los espacios en forma inteligente. Es más, anulando el placar, no hay más placar. Ay, ¿dónde guarda la ropa? Abajo de la cama. Una cama a esta altura, a todos los chicos les gusta dormir arriba. Hay siempre recursos. Entonces, esos espacios de los niños, si hace falta, pueden reducirse. Pero la cocina-comedor, mirando a un jardín o mirando al árbol de la vereda, es ahí donde está la familia. Yo siempre pregunto, ¿ustedes dónde están? En la cocina-comedor, no están en el living, en un sillón de 3 cuerpos con un whisky. No existe eso. Es verdad, el lugar más común de la cocina. Es la cocina. Yo a veces propongo y aceptan y queda muy bien, una casa donde el único lugar lindo, porque les pregunto cuál es el lugar más lindo, es el techo, la terraza. Sí. Porque además desde la terraza se ve la copa de los árboles de la vereda. Y está bien orientada, es el lugar preferido. Claro. Entonces la cocina comedora allí, con pasto. Ahora hay sistemas para poner pasto, que además sirven para cuidar la membrana. Y para bajar la temperatura de Exactamente. Entonces es una especie de jardín en el techo. Y sí, pero cuando voy al mercado hay que subir la comida, sí. Y si pones los dormitorios, que es lo que quiere hacer la gente, tenés que subir para dormir. Además, si no tenés que ir a un gimnasio y hacer 200 veces lo que acá haces una sola vez. Sí, siempre hay una parte positiva y otra que claro, no. Hay que romper, no por romper, pero para llegar a la lógica hay que romper paradigmas. Por ejemplo, a mí me enseñaron en la facultad, y creo que todavía se enseña, que una casa tiene que tener un área privada de dormitorios, un área social y un área de servicio. Y a veces la cocina está en el servicio. ¿Cómo va a estar en el servicio si no tienen cama? Son ellos los que cocinan. Entonces los dormitorios todos juntos, a cada rato es una mala solución. ¿Por qué? Porque un hijo es adolescente, tiene 18 años y además toca, ¿cómo se llama esa cosa de percusión? La batería. Batería. Eso es terrible, ¿no? Tiene que ir a otra parte de la casa. O un abuelo lo llevan ahí para no ponerlo, para no internarlo. Eso hace mucha gente, me parece muy bien. El abuelo tiene que estar cerca, pero no pegado a los chicos. Hay que buscar soluciones. Cierta independencia. Claro. Y esas soluciones a lo largo de la historia de la familia es un pensamiento muy interesante, que es despreciado. La gente no cree que haya que pensar. Para hacer una reforma hay que saber de qué. De construcción, no pensar con el cliente. Es muy interesante, a mí me da mucho placer. Incluso hay veces que en la primera entrevista, que nosotros lo llamamos el pacto, en el lenguaje interno nuestro, hablamos y la conclusión final es que no tienen que reformar nada. No. Ocurre también. Claro, entonces los arquitectos clásicos de la generación que nos explican que hay que cobrar un porcentaje, etcétera, etcétera. Una vez había uno presente, porque los invito a ver las reuniones con los clientes,
Vio a uno presente y vio esto, que no tenía que hacer la casa, sí, también puedo desarrollar por qué, porque hay muchas razones para eso, ¿no? Estaba por empezar una obra y la conclusión era que no la empiece. Y me dice, pero yo no te entiendo a vos, acabas de perderte un trabajo. Ah, yo lo que no te entiendo es a vos, si fueras cirujano le cortarías la cabeza. Claro, es decir, también eso implica una filosofía. Pensar desde el destinatario. Hacia el destinatario. Y esa es una filosofía que vale para un abogado, para un... Incluso a mí me han llevado a dar conferencias a abogados y a médicos. ¿Qué tiene que ver? Un abogado, por ejemplo, los abogados. El doctor Cárdenas, que era juez de familia, que es mi amigo, al que hice la casa de él en Barracas, y para las hijas también, Casa Chorizo, y es un gran amigo, me llevó a una conferencia donde había secretarios de juzgado y no sé cuántos abogados y demás. Y le digo, ¿qué voy a hablar yo? Vos hablar lo que vos haces. Entonces hablé de otro de los instrumentos que inventé, es el PC. El PC no es el Partido Comunista, sino el proyecto del cliente. Todo cliente tiene un proyecto. Y la reacción estándar del arquitecto es, no, eso déjamelo a mí. Yo le digo, a ver el proyecto, lo tomo y va a ser una de las variantes que le voy a proponer. Entonces, vamos a llevarlo al derecho. Si no hacemos eso, si hacemos lo que el cliente pide, juzgado de familia, doctor, quiero que le haga un juicio a mi marido porque es un canalla lo que me ha hecho, quiero que lo deje sin nada, quiero que le saque el auto, todo, no, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, si un arquitecto que hace lo que dice el cliente, le hace un juicio. Otra forma de encararlo es, vamos a hacer un juego, que es lo que yo hago. Hagamos de cuenta que usted tiene un marido, ex marido ideal. Se separó, ¿cómo sería? ¿Hablaría con usted? Bueno, sí, con los chicos, con el tema de los chicos, y le pagaría una cuota. Sí, claro, tiene que hacerse cargo de la educación de los chicos. Y no sería amiga. No, amiga no, pero me gustaría llevarme a hablar cuando hay temas en común. Bueno, ahora pasemos a lo que usted propone. Si le hacemos un juicio y lo dejamos sin nada, ¿cómo hace para pagar la cuota? Entonces, se cuestiona el PC. Cuando yo al cliente le pido su proyecto, no le digo, no, esto está equivocado, no, se lo pido, y después lo comparo con la lista de deseos que él tenía. Quería mirar desde la cocina, mirar un verde, quería tal cosa, tal otra, un escritorio, y el proyecto de él no existe eso. Entonces, en lugar de enfrentar al cliente con el arquitecto, el cliente se enfrenta con el cliente, consigo mismo. Y ahí se encuentra el punto de Encontramos de unión. el punto. Claro. Sí, bueno, ¿y no habrá otras alternativas? Sí hay. Quiere decir, yo no lo obligo, y no me impongo. Y el cliente decide, y eso creo que es un hallazgo que funciona muy bien. A veces los colegas antiguos que todavía quedan, antiguos en cuanto al método de encarar, porque la facultad no enseña nada de esto, absolutamente nada. No la nuestra, ninguna del mundo. Es como si no existiera el tema. Incluso la arquitectura de familia es como si no existiera. Hace unos años estuve en Córdoba y había un grupo de alumnos del último curso, que ya se recibían. Les pregunté cuál es el último tema de diseño. Y me contestaron un aeropuerto internacional. Bueno, digo, les voy a empezar con una mala noticia. Nadie les va a encargar un aeropuerto internacional. En cambio, tu tía te está llamando, ¿no es cierto? Sí, y ahí pero... sí. Exacto. Entonces podías practicar un poco. Rodolfo, vamos a ir a una breve pausa y después quería también un semblanteo de cómo ve la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista arquitectónico actualmente. Enseguida volvemos. Bueno. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás.
Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Si llevas niños, necesitas una silla especial. Y siempre tienen que usar casco. Necesita el cinturón ajustado y apoyar los pies para estar lejos de los rayos. Cuando te bajes, nunca lo dejes solo, porque la bici puede caerse. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. Seguimos en Urbanos con el arquitecto Rodolfo Livingston y recién fuera de cámara comentábamos que el método de arquitectura de familia tuvo también una cristalización en la realidad en Cuba, que tuvo la oportunidad de estar varias veces, ¿no? Sí, porque en Cuba, a diferencia de lo que pasaba en esa época y ahora también está pasando, el motivo de la construcción no prevalecía el negocio, sino la felicidad de la gente. Entonces, yo me acuerdo que tuve oportunidad de explicarse a Fidel y me preguntó si eso se hacía en Argentina. Y yo le digo, no, mire, ni siquiera se me ocurrió acercarme a Menem, pero me imagino cómo sería la entrevista. Yo le explico cómo es y él le miraría a Bauzá y diría, pero Bauzá, ¿cuál es el negocio acá? Yo no entiendo, ¿cómo es esto? Pero allá sí se utiliza. O sea, allá lo están usando, sí, y consultores. Aún hoy. Sí, no funciona perfecto, porque la burocracia es uno de los enemigos de Cuba. Sí. Y entonces en algunos lugares los han convertido en inspectores de obra. No está 100%, pero existe todavía. Y existe la posibilidad de resucitarlo. Ajá. Acá es más difícil. Acá vemos día a día que la ciudad va cambiando. Se ven grandes desarrollos, pero sin esta percepción de pensar en el cliente, ¿no? Claro, no piensa en el cliente. Todavía los cuartos de mucamas, en las casas y cosas que se hacen, la ducha cae sobre el inodoro. Se supone que a las mucamas les gusta bañarse paradas en los inodoros. Y de eso hay mil cosas, ¿no? En Puerto Madero hay cada cosa. Es decir, que los humanos no son el eje del tema, es el negocio. Por ejemplo, negocio más prejuicio, a ver cómo sería eso. Yo he visitado, y todos sabemos que existen departamentos de un dormitorio. Sí. ¿Quién va a vivir? ¿Un chico joven o una chica, o a veces maduro? Bueno, una persona, que puede incluso formar una pareja, 2 personas. No hay lugar suficiente para la computadora, cómodo para libros, etcétera, no está bien distribuido. Pero hay 2 baños. ¿Por qué? El baño nuestro y el de la visita. Tener un toilet es perfecto en una casa de 160 metros, pero una casa de un dormitorio, ¿qué es? Y que tiene que haber un toilet porque no va a usar mi baño la visita. Después van a un hotel en un baño que lo han usado 550 veces. Entonces hay paredes que están sostenidas por prejuicios más que por ladrillos. Es muy interesante el tema. O cuando también hay un niño o viene otro en camino, cómo se hacen esos cambios, ¿no? Un chico logra un departamento de un dormitorio, se enamora, se casa, y viene un bebé, y entonces ya quiere uno de 2 dormitorios y no tiene plata para comprarlo. Bueno, yo encuentro soluciones, rompiendo también paradigmas. Por ejemplo, tiene una cocinita infame de 220 por 2,
Y bueno, y un ambiente grande. Y bueno, una posibilidad es que esa cocina, que además está vieja, eso sería lo ideal, la quieren cambiar, se convierta en un cuarto. Y la cocina pasa a formar parte del ambiente, como ocurre con un departamento de un ambiente. Entonces los padres se hacen la idea de que están viviendo en un departamento de un ambiente y que el hijo tiene un cuarto. Y ellos viven en el ambiente, cuando el acceso al baño es independiente para los dos. Ajá. Y hay muchas soluciones muy interesantes, que no son clásicas, pero que resuelven. Es la imaginación y el saber escuchar. Exactamente, y saber preguntar. Sí, sí. Las preguntas hacen pensar a la gente. Y en la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista arquitectónico, Rodolfo, ¿cómo la ve hoy por hoy? Y está empeorando. Cuando hay presupuesto se hacen barrios, algunos deshabitados, como Puerto Madero, llenos de lugares vacíos. Y además hay mucha hipocresía. Dicen, no, el verde aumentó, esta es una ciudad verde. ¿Cómo es una ciudad verde? No hay sí, porque las paredes, hacen paredes en los túneles para los autos, hay paredes con plantines y cosas de ese tipo todo el tiempo. O trasladar palos borrachos de la avenida 9 de Julio, ninguno sobrevivió. Es decir, que parezca que es lo que predomina en este gobierno. Y lo que hay que hacer, lo que quieren hacer es negocios. Ven un terreno y ven tanto el metro cuadrado, tanto las torres, cuánto va a dar eso. Y no está mal que la arquitectura se compre y se venda, digamos. Eso sería también la cuestionar el capitalismo. Yo creo que se puede con el capitalismo, pero moderando las cosas y no sacando la vista de los seres humanos, que son los destinatarios de la economía. Ajá. Sí, y en una ciudad debería ser, mejor dicho. Que digamos, estamos lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto a espacios verdes, ¿no? Espacios verdes ni hablar, sí. Recomiendan 15 metros por persona, estamos en 3, 4. 3 o 4, sí. Muy bajo. Debería haber una plaza a menos de 5 cuadras de cualquier vivienda. Porque un chico en un departamento está preso. Claro. Sobre todo en verano, cuando no hay colegio, está preso. Antes existía la vereda, sí. Ahora no puede estar en la vereda. Bueno, en mi caso sí. A veces me siento en la silla afuera, como era antes. Como era antes, sí. Y los vecinos me miran. Porque mi hijo está andando en bicicleta y yo lo controlo. Claro. En fin, la ciudad es el gran hábitat de todos. Es decir, uno vive así, en cáscaras de cebolla concéntricas. La que está más cerca nuestro es la piel. Después viene la ropa, después para los machos el auto, la casa, el barrio, la ciudad, el país. Esas son las muñecas rusas donde vivimos, ¿no? Y si hacemos un corte, una esfera tiene que ver con la otra. Entonces necesitamos espacio oxigenado, libre, y además poder volver a nuestra casa con techo y intimidad. Claro. Esa dualidad, en esa dualidad transcurre la vida. Ese es el desafío. Bueno, y con propuestas como arquitectura de familia estamos yendo hacia ese destino, ¿no? Bueno, no toda la ciudad. pero al menos está sembrando la semilla y ya hay muchos estudiantes que se están transformando en profesionales con esa modalidad. Sí, yo era yo solo el que hacía, y ahora me dan la tranquilidad de que van a seguir. Van a seguir porque están muy entusiasmados los arquitectos, los jóvenes. Va a seguir este sistema, no sé hasta dónde llegará. Pero eso me tranquiliza, me pone de buen humor. Bueno, Rodolfo, un gusto realmente haberlo tenido con nosotros, y en cualquier momento nos volveremos a contactar. Bueno, vuelvo en un ratito. Muchísimas gracias. Chao, de nada, hasta luego. Nos despedimos agradeciendo a Eleonora Giandinoto en la operación técnica y nos reencontramos en 7 días aquí en Urbanos.